Bueno, hermanos, le hacemos continuidad al estudio 6. Por tiempo en mi equipo no, no es posible grabar más de 45, 46 minutos. Entonces, para que sea más rápido poder subir estos videos en YouTube, eh, entonces hemos tomado tiempos de 45, 46 o menos para que no haya inconvenientes para subir estos videos. Entonces le hacemos una continuación en la palabra del Señor. En el tema, en la primera parte estábamos hablando sobre el arrebatamiento de la iglesia, sobre lo que muchas personas niegan que no va a suceder. Aún iglesias niegan que no va a suceder. Otras dicen que el arrebatamiento no va a ser antes de que surja el anticristo, surge el anticristo y la iglesia va a pasar por la tribulación y la gran tribulación. Bueno, aquí la palabra del Señor nos enseña que no vamos a pasar por la tribulación ni la gran tribulación, porque la iglesia será raptada. Después de esto viene un lapso de 7 años dividido en dos tiempos de 3 años y medio. Entonces viene la tribulación y la gran tribulación, donde será el surgimiento del anticristo. Y el anticristo es el que va a perseguir la iglesia que se queda. Entonces quiero seguirles aportando unos textos bíblicos para que ustedes los sigan estudiando en casa. Primera de Corintios 15:51. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 51. Amén. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Gloria al Señor, aleluya. Es la victoria, la misma victoria que obtuvo nuestro Señor Jesucristo cuando murió, cuando el diablo pensó que había triunfado sobre el Hijo de Dios, que lo había matado, que lo había exterminado, pero lo que no contaba es que Jesucristo dijo que Él tenía poder para quitar la vida y para ponerla de nuevo. Jesucristo fue al centro de la tierra, arrebató las llaves de la muerte y resucitó al tercer día. Entonces aquí el Señor nos confirma en su palabra que Él no vino a contar fábulas, que Él nos vino a contar verdades y hablarnos de la verdad. Y la palabra misma es la que nos hace libres a nosotros. La Escritura es la que nos libra a nosotros de la ignorancia en la que andábamos cuando estábamos en el mundo. La ignorancia de estar siguiendo ídolos, la ignorancia de estar siguiendo un cantante,
la ignorancia de estar idolatrando el dinero, la ignorancia de estar idolatrando un carro o una casa o una finca, etcétera. Y de eso es que nuestro Señor Jesucristo nos quería hacer libres de todas estas opresiones que el enemigo ha querido colocar en el ser humano. Voy a leerles Mateo 24, de lo que nos habló nuestro Señor Jesucristo, sobre lo que sucedería en los últimos tiempos, de lo que iba a acontecer y de lo que está aconteciendo hoy en día. Yo no me canso de mirar por las redes sociales y me da angustia, me da tristeza por aquellas almas que se están perdiendo día a día, porque son miles de almas que se pierden. Los que mueren sin Cristo y los que mueren en las catástrofes, porque ya hay catástrofes a nivel mundial, avalanchas, todos los males que están causando los terremotos, todos los males que están causando los volcanes, todos los males que están causando los huracanes, los ríos desbordados. Y aquí nos encontramos con que Jesús lo dijo estando con sus discípulos. Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Lo que está viviendo la tierra en este momento se llama principio de dolores. No estamos pasando ni tribulación, no estamos pasando gran tribulación. Estamos viviendo lo que se llama principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, que es lo que está sucediendo hoy en día. Hay profetas en todo lado, empezando por Nostradamus, un falso profeta, porque la profecía, para que sea de Dios, debe de cumplirse el 100%, no el 30, ni el 40, ni el 50, ni el 70. Se debe de cumplir el 100% para ser de parte de Dios. Si no es así, llámesele mentiroso. Y por haber multiplicado la maldad, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto es lo que está sucediendo en la actualidad. Se ha multiplicado la maldad y ya el amor de muchos se ha enfriado. Y si no, miremos los narcotraficantes secuestrando niñas, mujeres, llevándolas a diferentes lugares para prostituirlas, para violarlas.
apartándolas de sus familias. ¿Y esto por qué es? Porque se acrecentó la maldad en muchos, como lo dice aquí la palabra. Y el amor de muchos se enfriará. Y el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que ha sucedido durante unos cuantos años hacia acá. Se ha recrudecido la maldad, la violencia, ya no hay temor de Dios, se burlan de los predicadores, se burlan de los pastores. El satanismo se ha levantado de una manera exagerada a nivel mundial, falsos maestros. Seguimos leyendo la palabra del Señor. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí el Señor nos confirma una vez más, habrá gran tribulación. Serán tiempos terribles. Las mujeres que estén encinta, huyendo. Pero esto va a suceder después del arrebatamiento de la iglesia. Esto no va a ser durante la estadía de la iglesia en la tierra. Esto va a ser después del arrebatamiento de la iglesia. Lo que se está viviendo ahora se llama principio de dolores. Lo que estamos viviendo ahora los seres humanos. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea que Dios nos está dando tiempo. Dios le está dando tiempo a la humanidad para que se arrepienta. Dios le está dando tiempo a la humanidad para que lo reciba como único y suficiente Salvador y poder irnos con nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga a recoger la iglesia para ir a las bodas del Cordero. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Lo que está sucediendo actualmente en Israel. No recuerdo el nombre de este personaje, pero él mismo ya se autoproclamó el Mesías. Y el pueblo de Israel, los judíos, estoy hablando de los judíos no cristianos, ya lo declararon el Mesías porque está haciendo milagros, porque está haciendo señales. Y de esto es que habla la palabra del Señor. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que es lo que está sucediendo, y harán grandes señales y prodigios. Esto es lo que están haciendo. Pero ahorita se ha levantado con mayor fuerza. Se están cumpliendo estas señales. De tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y esto es lo que está sucediendo con Israel, el pueblo escogido de Dios, el pueblo amado de Dios. Este pueblo judío, que es el escogido de Dios, está siendo engañado. Y se están dejando engañar. ¿Y sabe por qué se dejan engañar? Porque se quedaron en el libro de la ley. Porque se quedaron en la ley. Porque no creyeron
en Jesucristo cuando vino, porque lo condenaron, porque lo mataron, porque se quedaron en su ignorancia de que es sabio en su propia opinión, en su religiosidad, que es lo que sucede a muchos hoy en día, que es que yo soy católico, apostólico y romano y que nadie me va a cambiar de mi religión. Eso sí es verdad. Nadie lo va a sacar de su ignorancia, porque su religión no lo va a salvar. El que lo salva a uno es Jesucristo. Y si usted cree en un Cristo a medias, entonces déjeme decirle de que usted no es salvo, de que usted tiene que luchar por su salvación. Porque yo no puedo decir que creo en Dios y que creo en Jesucristo y que sé que Él murió por mí en la cruz, pero no le creo. Porque todas mis acciones, todas mis formas de comportarme niegan la veracidad de Cristo. Y esto es lo que sucede con los religiosos. Dicen creer en Dios, pero no le creen a Dios. Dicen caminar con Dios, pero no dan ni un paso con la Biblia en la mano. Entonces, aquí está el poder engañoso del enemigo. Seguimos leyendo la palabra del Señor, que nos sigue diciendo: y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, dijo Jesucristo. Así que, si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis. O mirad está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, ahí será también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Quiero leer esta palabra aquí en Mateo 24. Vamos a leer Mateo 24, 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Gloria al Señor. Estas son las dos iglesias. La iglesia de Jesucristo y la iglesia que no le creyó a Jesucristo. La que se va en el arrebatamiento de la iglesia, obviamente pues la que le creyó a Jesucristo, la que anduvo en los caminos de Cristo. Pero la iglesia que se queda es la iglesia que le creyó a Cristo a medias. Aquellos que decían, es que eso de la Biblia es una mentira, eso lo escribieron los hombres. Yo creo en Dios a mi manera. O eso, a mí no me venga a molestar hablarme de la palabra de Dios, que yo ahorita estoy ocupado. Yo creo en Dios a mi manera, no me moleste. O yo cojo y leo la Biblia de vez en cuando y yo voy a misa cada 8 días. Y yo no le hago mal a nadie, yo no soy malo, yo no soy mala persona, yo soy buen hijo. Pero terrible. Terrible porque muchos de los que mueren con esta convicción de que creen en Dios a su manera, muchos están en este lugar llamado el Valle de Sombra de Muerte, anhelando una lucecita de esperanza para que sí, eso es un sí condicional, sí de pronto Dios tiene misericordia de ellos
y lo que dice Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y quiero siempre recalcar en esto, en lo mismo. No se dejen engañar. El camino que nos hace a nosotros ciudadanos del cielo y herederos en el cielo para disfrutar de la presencia de Dios, el único camino, la única verdad y la vida se llama Jesucristo. No lo rechace, déjelo entrar a su vida, déjelo entrar en su corazón, déjelo que Él forme parte de su vida, de su familia, de su hogar. Porque si usted deja entrar el amor de Jesucristo a su hogar, si usted lo deja entrar y lo recibe como único y suficiente Salvador de su vida, quizás no le va a cambiar la vida económica. Quizás usted no se va a volver millonario de la noche a la mañana, o quizás usted no va a tener nada, sino que va a seguir siendo humilde o en la pobreza. Pero nosotros los que somos pobres, económicamente lo digo, la mayor riqueza de nosotros es que tenemos la plena convicción de que si muero hoy, parto con Cristo, a su presencia, al paraíso, a encontrarme con estos seres queridos, mis seres queridos, los que ya partieron delante de mí y fueron a gozar de la presencia de Dios. Con ellos me voy a encontrar allá en el paraíso, como me lo dice la palabra del Señor y me lo confirma. Primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante. Los que durmieron en Cristo están con el Señor, en la presencia de Dios. Esto para aquellos que dicen que no existe cielo. Esto es para aquellos que dicen que uno muere y ahí queda, o que trasciende a otro nivel espiritual y que reencarna en un ratón o una rana, una mariposa. Aquí la palabra del Señor nos confirma. La palabra misma se interpreta a sí misma, la Biblia misma se interpreta a sí misma, no necesita otra interpretación más de la que Dios nos la ha dado allí. Y por eso Dios en su palabra dice que si alguien le añade o le quita, habrá un castigo para estas personas. Y han habido muchos en el curso de la historia que le han cambiado muchos versículos a la Biblia, han acomodado el Evangelio a su manera para poderlo predicar a su manera para beneficio propio. Pero yo le doy las gracias y le doy la gloria y la honra a mi Dios, que yo me he preocupado por escudriñar la palabra de Dios, me he preocupado por escuchar predicaciones en la iglesia, por internet, y gracias al Señor, el Señor me ha mostrado cuándo es que una doctrina es buena, cuándo es que una doctrina es mala, cuándo es que alguien predica la sana doctrina, cuándo es que alguien predica con amor hacia el prójimo, con compasión. Hay muchos pastores que predican la palabra del Señor y son excelentes predicadores, son excelentes pastores. A mi forma de ver las cosas, a mi forma de verlos. Hay que tener cuidado con el internet porque no todo lo que se mira o se escucha de predicaciones allí son de sana doctrina. Hay que pedirle a Dios mucho discernimiento, que el Espíritu Santo sea el que nos dé la claridad. Ya Dios le mostrará a cada uno de ustedes cuál es el lugar en donde los van a colocar.
donde Dios los va a colocar a ustedes. Y lo más importante es leer la palabra de Dios, ser muy constantes, todos los días estar leyendo la palabra del Señor, en oración, en ruego, porque eso es lo que tenemos que estar haciendo, velando, orando y velando, porque no sabemos a qué horas viene nuestro Señor. Y si el Señor nos encuentra haciendo lo que a Él le agrada, aquí dice la palabra del Señor: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Cuál es el alimento? La palabra de Dios. Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Gloria a Dios, aleluya. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, o sea, a sacarle la plática con engaños, a decir que profetizan que les va a ir bien, que van a tener riquezas y que aporte aquí, que vamos a orar por su familia, por su enfermedad, pero que tienen que traer un dinero, que tienen que aportar un dinero para orar por la salud, que por la prosperidad. A estos sinvergüenzas, yo les llamo sinvergüenzas, no les da pena pedir plata, no les da pena pedir disque para un carro, disque para una casa, que porque el pastor no puede andar a pie, o porque el pastor se merece lo mejor y que se merece tener una buena casa, que se merece que sus hijos estén en las mejores universidades, cuando están haciendo lo que dice aquí la palabra del Señor. Están haciendo esto. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, verso 50, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pondrá su parte con los hipócritas. ¿Y cuáles son los hipócritas? Pues los que van a la iglesia, los que predican en las iglesias, aparentemente una sana doctrina, pero que están sacando beneficio propio, están trasquilando las ovejitas, les están quitando el poco dinero que tienen. Muchas veces hermanos que creen en Cristo, que son ingenuos porque no leen la palabra de Dios, pero van ingenuamente y llevan su dinero, que el pastor dice que hay que hacer una siembra de 100,000 pesos, entonces sembrémosla. Que hay que hacer una siembra de 500,000, entonces sembrémosla. Que hay que sembrar la casa, que hay que sembrar el carro, que hay que sembrar la empresa. Y muchos caen redonditos en este engaño. Esto es lo que nos habla la palabra aquí. Estamos a poco tiempo de que la iglesia sea arrebatada. Y muchos se preguntan, muchos se dicen: ¿y qué sucederá con las personas que mueren? ¿Para dónde va el alma? Bueno, yo quiero hacer un aporte aquí, porque es que hay muchos, aún hermanos en Cristo, que no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Hay muchos hermanos en Cristo que ni siquiera saben para dónde va el alma de la persona cuando muere. Y muchos dicen: no, es que quién sabe si será verdad, uno a veces tiene dudas, uno a veces no. ¿Sabe por qué hay dudas? Porque usted es perezoso, porque usted es floja, porque usted es flojo, porque le da pereza leer la palabra de Dios todos los días y escudriñar la palabra, porque a usted le da pereza sentarse al frente de su computador o colocar su celular para escuchar predicaciones de predicadores de sana doctrina, y prefieres ver las novelas de La Rosa de Guadalupe
o prefiere ver el desafío, o prefiere ver los cantantes de la época, del último momento, el que es más famoso, estarle dando likes a los videos obscenos, pornográficos. Y por esta razón es que ustedes están siendo engañados, porque les da pereza leer la Biblia, confirmar los textos bíblicos que muchas veces estos llamados pastores engañadores les dan. Entonces, hermanos, amigos, no se dejen engañar, porque vuelvo y les digo una vez más, la palabra del Señor dice que Satanás se viste como ángel de luz, y él no vino a hacerles milagritos por nada, porque ese enemigo también hace milagros. Ese ser maligno también hace milagros, pero la intención que tiene este ser maligno es destruir su vida y destruir a su familia. Eso es lo que el propósito del enemigo de Dios, llamado Satanás. Quiere acabar con su vida. Y también tiene una legión de demonios. Y también tiene ángeles demoníacos a su mando. Tiene jerarquías. Y estos demonios son los que confunden a los hombres y a las mujeres, a los que salen siendo homosexuales, lesbianas, a los asesinos, a los borrachos, a las prostitutas. La moda de hoy en día, de muchas mujeres, se llama disque webcam. Disque se ofrecen virtualmente, se desnudan virtualmente y ofrecen sus cuerpos a hombres, a mujeres, yo qué sé. ¿Y quién está haciendo esto? Pues Satanás. ¿A cambio de qué? De dinero. Pactos que hacen con el diablo. Porque todo esto lo hacen para vender su alma, para cambiar su cuerpo por dinero, por droga, porque quieren tener la mejor moto, porque quieren tener la mejor ropa, las zapatillas de marca, las del último momento, porque quieren tener el mejor celular, el de 7, 8 millones de pesos. Se están llevando las ilusiones de hombres y mujeres, los demonios. Los demonios están haciendo fiesta, confundiendo la juventud, confundiendo a los hombres, a las mujeres, a las niñas, a los niños. Pero ¿sabe por qué? Porque el modelo de familia se ha venido perdiendo desde hace muchos años. Porque ya el papá y la mamá ya no llevan al niño a la iglesia, porque el papá y la mamá van y se congregan ellos solos, y a los hijos no es que les da pereza ir, pero ¿sabe por qué les da pereza? Porque ustedes desde pequeñitos no los acostumbraron a llevarlos a que entendieran, comprendieran y amaran la palabra de Dios. Y por esta razón es que la iglesia hoy en día está pasando por necesidades espirituales. Es por esta razón que muchos lugares en la iglesia están quedando vacíos, muchas sillas están quedando vacías, porque quizás falta sabiduría de parte de los pastores para guiar su congregación, porque quizás el pastor dogmatizó su enseñanza en la congregación y es lo que él diga y como yo lo digo, entonces así tiene que ser, sin prestar atención a un consejo, porque uno muchas veces ve las cosas más claras desde afuera que estando adentro. Y a mí me sucedió hace muchos años, en la congregación donde yo asistía, no nombro la congregación por respeto, ni al pastor por respeto, pero a este pastor en donde yo me congregaba le faltó mucha sabiduría. Yo era ujier allí en esta iglesia. Mis hijas se congregaban
junto conmigo porque desde que estaban pequeñitas yo las llevaba a la iglesia. Desde que estaban en brazos yo las llevaba a la iglesia. Y cometí el error de no vigilarlas espiritualmente porque yo estaba casi que convencido de que los pastores de jóvenes y las líderes de jóvenes las estaban guiando espiritualmente muy bien. Ellas oraban conmigo en la casa. En la semana íbamos 1 o 2 veces a la iglesia, el domingo también. Por motivos de mi trabajo, pues me era imposible ir casi todos los días. Íbamos a la oración madrugadora, a las 5 de la mañana. Y le servía con mucho agrado a Dios y estaba muy feliz. Pero con lo que yo no contaba era que había una dogmatización en la iglesia en donde el pastor no permitía que los niños y las niñas participaran de una obra de teatro o de danzas o participaran de servir en la iglesia en una obra de teatro o otra cosa, etcétera. Y yo anhelaba ver a mis hijas participando en una obra de teatro, porque yo veía a los jóvenes cuando hacían obras de teatro allí y me encantaba. Y yo anhelaba de que mis niñas que tenían en esa época entre 10 y 11 años, 12 años, participaran. Y a ellas les gustaba y ellas servían. Y cuando hacíamos grupos familiares en la casa, se llenaba con 25 o 30 niños. Y ellas eran las que iban y golpeaban de casa en casa. Ellas eran las que invitaban a todos esos niños de casa en casa y los traían para que participaran de este grupo de restauración familiar. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que las estaban descuidando espiritualmente. Yo le servía al Señor, yo era ujier, yo era el Timoteo de mi líder. Cuando mis hijas empezaron a cambiar su forma de actuar, ya decían que no quieren ir a la iglesia, empezaron con la pereza espiritual. Aún así yo las llevaba a la iglesia, sin embargo, ellas duraron unos días sin ir a la iglesia. Y un día yo le dije al pastor que quería que mis hijas participaran de una obra de teatro de un libro que yo escribí llamado El Mejor Regalo, referente a una historia de vida de alguien. Y me dijo, claro hermano, convoque a los que van a participar en la obra de teatro. Convóquelos. Hable con el pastor de jóvenes y con el encargado de las obras de teatro. Y hablé con el pastor de jóvenes y le di el libro para que lo leyera, para que lo estudiara, a ver qué le parecía. Y me dijo, sí hermano, está muy bueno el libro. De verdad que sí, vamos a hacer esa obra. Entonces convoque a la gente y lo que hice yo fue eso. Lo que el pastor me dijo, convoque a la gente. Yo empecé a convocar a los hermanos jóvenes, escogí niños, entre esos a mis hijas. Tenían entre 11 y 12 años más o menos. Cuando se le presentó la lista al pastor, él mandó una orden con el pastor de jóvenes y nos dijo, hermano, solamente puede participar los que están bautizados. Digo, ¿cómo así que los que están bautizados? Sí, los que son mayores de 15 años pueden participar acá en obras de teatro o en danzas. No pueden participar en nada de eso hasta que no estén bautizados. Entonces para mí fue duro porque yo quería ver a mis hijas participando, sirviéndole a Dios, que siguieran enamoradas de Dios. Entonces mis hijas se desanimaron y no querían volver a la iglesia. Pasó un mes y pues yo no las obligaba, yo simplemente les hablaba, orábamos en la casa.
Y un día le dije en una reunión al pastor, a los sugieres y a los líderes de jóvenes, que por qué razón no habían vuelto a llamar a mis hijas, ni a hacerles una visita, ni a preocuparse, ni a preguntar por qué razón no habían vuelto a la iglesia. Solamente me dijeron, ay hermano, disculpen, usted tiene la razón. Disculpen, usted tiene la razón, pero vamos a poner carta en el asunto y vamos a ir. Nunca fueron. En tres veces que yo les llamé la atención, nunca fueron, porque se pastoreaban ellos mismos. Y eso hizo que yo entrara en un desánimo espiritual. En las tres veces que le llamé la atención al pastor, a los sugieres, a los líderes, al pastor de jóvenes, no prestaron atención. Mis hijas volvieron a la iglesia conmigo, pero ya no era lo mismo. Y un día fue tanto el desánimo mío que renuncié. Le dije a mi líder, yo no quiero volver más a esta congregación, porque una congregación en donde llevan niños a un encuentro, donde cobran 80, 100 mil pesos por un encuentro, y a la hora de cobrar sí están atentos, a la hora de cobrar sí los niños pueden participar, porque van a un encuentro de 2, 3 días, a un retiro espiritual, pero a la hora de ponerlos a participar en la congregación, a servirle a Dios, no, porque no están bautizados. Pero para llevarlos a un encuentro que hacían 2, 3 veces en el año, para eso sí no necesitaban estar bautizados. En esto hago énfasis, no lo quería denunciar porque esto lo estoy denunciando, no estoy juzgando a nadie, pero quiero exhortar quizás a muchos hermanos, a muchos pastores que tienen sus congregaciones de sana doctrina, pero que están fallando en esto. A los niños hay que ponerlos a participar desde la edad a la que lleguen a la iglesia. Y cuando ya empiecen a tener uso de razón, que se enamoren de la palabra del Señor, que se enamoren más de Dios, porque de esta manera es que ellos van creciendo con temor y temblor, porque de esta manera es que Dios los comienza a usar. ¿Quién dijo que para que un niño o una niña, muéstrenme en la palabra de Dios, muéstrenme en la Biblia, donde dice que si no está bautizado no puede participar de un evento en la congregación o en la iglesia? No lo dice la Biblia por ningún lado, son dogmas de pastores, se las inventan y las aplican y las hacen una norma. Y entonces los hermanos de la congregación, para no entrar en desobediencia, entonces obedecen todo lo que el pastor dice o todo lo que la pastora dice. Una cosa es tener temor de Dios y respetar la autoridad que hay sobre nosotros, pero otra cosa es permitir que los que dirigen estas congregaciones, nuestros líderes espirituales, no dejen participar los niños de una obra de teatro o de danzas o de la alabanza. Porque lo que estamos haciendo es siendo piedra de tropiezo para estos pequeñitos, como lo dice la palabra del Señor. Hermanos, doy por terminado el estudio de la clase 6, este estudio del tema número 6. Ya en el tema número 7 seguiré aportando, seguiré acotando con otros versículos bíblicos, sustentando bíblicamente de lo que he estado enseñando. Vuelvo y les reitero, no estoy dogmatizando esta enseñanza del Valle de Sombra de Muerte, simplemente la estoy transmitiendo a ustedes para que sea el Espíritu Santo dándoles el discernimiento, la sabiduría, el entendimiento,
Sé que voy a recibir muchas críticas, sé que voy a recibir muchos señalamientos, pero yo soy responsable. Yo solamente soy responsable de lo que estoy exponiendo acá. Pero si lo que estoy exponiendo acá es para que muchos hombres, mujeres, jóvenes escuchen estas enseñanzas y, y al menos pueda llegar este mensaje de salvación a su vida y se arrepienta del pecado y se aparte y tenga temor de Dios y reciba a Cristo como único y suficiente Salvador en su vida y empieza a servirle al Señor, me sentiría el hombre más feliz de la tierra que al menos uno se convirtiera. Pero espero que no sea uno, sino que ese uno se multiplique y se multiplique y se multiplique, porque siento en mi corazón que la humanidad día por día se está perdiendo en las drogas, en el alcoholismo, en la prostitución, en el homosexualismo, en el lesbianismo. Se está viviendo un Sodoma y Gomorra. Estamos ya a las puertas de que la iglesia sea arrebatada. Estamos en cualquier momento, la iglesia será arrebatada. Pero vuelvo y les digo, en la palabra del Señor dice que no quiere que se pierda ninguno, que todos se salven, que todos sean llamados al arrepentimiento. Dios me les bendiga, mis hermanos. Dios me les guarde, Dios me les proteja. Y que el amor de nuestro Señor Jesucristo sea tocando sus hogares. Amén y amén.